La dieta inadecuada se sabe que es un factor clave que contribuye al problema global de enfermedades no transmisibles. En las sociedades occidentales más avanzadas, las enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer o las enfermedades cardiovasculares suponen el 70% del total de muertes. Y por cierto, ya hay más número de fallecimientos vinculados con el sobrepeso y la obesidad que con el infrapeso. Hoy hablaremos de los ultraprocesados y lo vamos a ver desde una perspectiva amplia y global. Hablaremos sobre la presencia actual de estos elementos, los ultraprocesados, de las consecuencias que ya hay constatadas de su consumo, de la influencia de la industria y sobre todo de cómo hacerle frente. Ya te adelanto que no es un problema sencillo de resolver, pero sí tenemos herramientas para ello. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y salud de forma divulgativa. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y puedes encontrarme en Instagram, TikTok y Twitter como @entiendetusalud y en YouTube como Entiende tu Salud. Los ultraprocesados son alimentos o sustancias comestibles generalmente con una alta energía, es decir, muchas calorías, con azúcares añadidos, sodio, que es la sal, grasas insaludables y poca fibra, pocas proteínas y pocos micronutrientes como vitaminas y minerales. Ejemplos de ultraprocesados son snacks dulces, salados o grasientos, helados, bebidas azucaradas, chocolates, confitería, patatas fritas, hamburguesas, perritos calientes o nuggets, entre otros. Hay distintas definiciones sobre qué son los ultraprocesados y podríamos debatirlo largo y tendido, pero creo que con esta puedes hacerte una idea bastante buena. Hace no mucho salió una lista oficial que clasifica cada alimento según su nivel de procesamiento industrial. Generalmente, cuanto mayor procesamiento, peor. Los ultraprocesados estarían entre el grupo 4 y de hecho de ahí ese nombre, ultraprocesados, porque son el resultado de una serie de procesos industriales que muchos requieren tecnología y equipamiento muy avanzado y que suelen contener sustancias cuyo uso culinario por separado en realidad es muy raro, como pueden ser proteínas, sirope de fructosa, maltodextrina, aditivos como colorantes o potenciadores de sabor. Esos ingredientes no lo usas en la cocina tradicional de forma normal y además su objetivo es hacer el producto final más palatable, con más sabor. Esta palabra es importante, palatabilidad, que es la cualidad de que sea grato para el paladar, de que nos guste un alimento. Pero el problema no sería porque fueran ultraprocesados per se, porque podríamos caer en la falacia naturalista, pensando que todo lo natural es bueno y por ende lo artificial o no natural es necesariamente malo, lo cual no es cierto. Pero los ultraprocesados sabemos que son perjudiciales porque tras haber hecho esta clasificación, que por cierto se llama la clasificación NOVA con V, los investigadores han ido viendo con los años que dichos ultraprocesados se asocian con una calidad mala de la dieta y con problemas metabólicos y de salud. ¿Cuál es el problema? Que están muy ricos, que son muy palatables porque están hechos para que nos gusten. Y los ultraprocesados no es para nada algo aislado, sino que son unos componentes dominantes de nuestra dieta actual en todo el mundo, contribuyendo a más del 50% del total de calorías que se ingieren en los países desarrollados y hasta el 30% de calorías en los países en vías de desarrollo, aunque creciendo rápidamente. Además, sabemos que la dieta de los escolares y niños preescolares se compone en un 25% de ultraprocesados, lo cual es una barbaridad. Actualmente, Malasia es el país con menor cantidad de calorías ingeridas provenientes de ultraprocesados, y el que más, para sorpresa de nadie, Estados Unidos, con un total de 55% de calorías provenientes de estas fuentes.
Antes de ver cómo podemos limitar el consumo de ultraprocesados, creo que es importante dar algunas anotaciones sobre por qué hacerlo y con qué patologías o entidades se han relacionado los ultraprocesados. El consumo regular de ultraprocesados se ha identificado como un factor de riesgo para el cáncer de mama. Según un estudio en Brasil, fue más de 2 veces superior el riesgo, con un aumento del 12% de riesgo por cada incremento del 10% de proporción de ultraprocesados en la dieta, pero también se ha asociado a otros tipos de cánceres. Además, los ultraprocesados se han relacionado con un mayor riesgo cardiovascular a todos los niveles, desde enfermedad de las arterias coronarias que le dan sangre al corazón, hasta de los vasos del cerebro y más riesgo de diabetes tipo 2. En otro estudio a adultos de Estados Unidos se vio que aquellos participantes pertenecientes al mayor cuartil de consumo de ultraprocesados tenían un 30% más de riesgo de mortalidad por todas las causas en general, y esto se ha replicado en muchos países, como otro estudio en Francia con más de 40.000 participantes y otro en España con 20.000 participantes. Y ya no la mortalidad, sino menor calidad de vida asociada a otras enfermedades también se correlaciona con un consumo habitual de ultraprocesados. Aquellos con un alto consumo se ha asociado con enfermedades gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable o dispepsia. También con salud mental, como se vio en un estudio español con 15.000 universitarios seguidos durante 10 años, que aquellos con un alto consumo de ultraprocesados tenían un 30% más de riesgo de sufrir depresión. Y no vamos a seguir nombrando patologías, pero también hay estudios sólidos relacionándolo con el asma y con la fragilidad de las personas mayores de 60 años. Y por cierto, ningún estudio ha concluido que el consumo de estas sustancias tenga algún beneficio en la salud. Todos estos efectos perjudiciales son, en una parte importante, porque el consumo de ultraprocesados se relaciona en gran medida con el sobrepeso y la obesidad, pero te adelanto que no es simplemente por esto. La obesidad y los problemas de salud relacionados con la dieta son un problema de salud pública de primer nivel, tanto en países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. No es el objetivo primario de este episodio, pero voy a darte algunos datos relevantes en cuanto a obesidad según la Organización Mundial de la Salud. Desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. En 2016 el 40% de los adultos tenían sobrepeso y el 15% tenían obesidad. En ese mismo año, 2016, había más de 340 millones de niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad. Además, casi la mitad de los menores de 5 años con obesidad o sobrepeso vivían en Asia. La buena noticia, que la obesidad en gran parte puede prevenirse. El mundo ya ha enfrentado otras pandemias de enfermedades crónicas como el tabaco o el etanol, el alcohol, ambas causadas por sustancias hedónicas, lo cual es totalmente equiparable a los ultraprocesados, creados para ser hedónicos, para causar placer y adicción por medio de azúcares añadidos y otros elementos. Y ambas, tabaco y alcohol, necesitaron medidas y regulaciones de salud pública y además ambas han mejorado. El primer problema que debemos hacer frente, o elephant in the room, es el mito de que las calorías son la causa de la obesidad y de que la obesidad es la causa de enfermedades no transmisibles. Esto no es cierto totalmente, porque personas con un peso normal tienen diabetes e hígado graso, y los efectos negativos de los azúcares añadidos y comida ultraprocesada no son exclusivamente de las calorías que conllevan, y además son dañinos más allá que porque promueva la obesidad. Hay países donde hay alta obesidad,
pero no tanta diabetes como en Islandia o Mongolia. Y en cambio hay otros países donde hay mucha diabetes, pero no tanta obesidad como India, Pakistán o China, por lo que obesidad y diabetes no siempre tienen que ir de la mano. Lo que sí se relaciona con la obesidad probablemente no sea tanto la cantidad de comida, aunque también, sino la calidad de la comida, o al menos con las enfermedades no transmisibles. La comida rápida es adictiva, y sabemos que es adictiva, pero no solo por su alta carga calórica, que también tiene un componente adictivo, sino por sus componentes hedónicos, componentes añadidos precisamente para crear adicción. Estos componentes son el alto contenido en grasas saturadas, azúcares como la sacarosa, sirope de fructosa, miel, sirope de arce o agave. De hecho, la fructosa actúa directamente e indirectamente en el circuito de recompensa del cerebro, aumentando su consumo. Actualmente, la adicción a la comida no se tipifica en el DSM-5, el manual actual de psiquiatría, pero ya hay evidencia suficiente para sugerir que podría ser una entidad aparte y no me sorprendería que se incluyera en la próxima edición. Las hojas de coca pueden ser medicinales en Bolivia, pero la cocaína es una droga y está regulada. Las amapolas de opio son también medicinales, pero la morfina es una droga y está regulada. La cafeína se encuentra en el café, pero el concentrado de cafeína es una droga. Y el azúcar es una especia y un complemento alimenticio desde tiempos antiguos, pero ahora, purificada y concentrada, se parece más a una droga. El azúcar, como otros consumibles, puede encontrarse en dosis bajas en la naturaleza, como puede ser en la fruta, y no tener efectos tóxicos, pero cuando se purifica, se concentra y se añade a la comida, se vuelve adictivo. La industria del tabaco ha manipulado los niveles de nicotina de los cigarrillos para hacer que todos los usuarios posibles sean consumidores habituales, y la industria alimentaria ha hecho exactamente lo mismo con los azúcares añadidos e ultraprocesados. En la dieta occidental, el consumo de azúcar ha pasado de 14 gramos por día a principios del siglo XX hasta cerca de 100 gramos por día a principios del XXI, un aumento del 600%. De hecho, en muchos países en vías de desarrollo, la soda es incluso más barata que el agua. Las prácticas de marketing del tabaco y el alcohol son muy parecidas y son las que está siguiendo la industria alimentaria, con anuncios y patrocinios, patrocinando eventos públicos como las Olimpiadas o partidos de fútbol, enfocándose a los jóvenes, y por todo ello es urgente la implementación de medidas para limitar el consumo de ultraprocesados. La industria no va a regularse a sí misma si desde los gobiernos no atacamos sus incentivos y se promueven leyes para frenarlo. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para limitar estos productos? Ya sabemos por qué, pero ahora, ¿cómo? Brasil fue el primer país en acceder formalmente con las Naciones Unidas para establecer vías con el objetivo de reducir el consumo de ultraprocesados. Se propuso reducir al menos el consumo de bebidas azucaradas un 30%. Para promover un menor consumo se han propuesto distintas medidas, tanto disminuyendo la cantidad de azúcar, sal y grasas insaludables de los alimentos, hasta reduciendo el consumo de ultraprocesados con medidas fiscales. Regulación del marketing, sobre todo del destinado a los niños, poniendo etiquetas de advertencia en los productos, similar al de los paquetes de tabaco, o limitando el acceso en los comedores escolares. Estas medidas que ahora iremos viendo ya sabemos que pueden ser efectivas y lo sabemos porque se han mostrado efectivas para luchar contra el tabaco y el alcohol. Esto a la industria alimentaria que se lucra de estos productos no le ha gustado nada y han intentado pararlo, frenarlo o debilitar las políticas globales, desde financiando a científicos para que aseguren que no son necesarias dichas medidas, hasta promoviendo regulaciones a ellas mismas
que son en realidad inefectivas o directamente luchando contra las regulaciones con amenazas y otras acciones, las cuales, por cierto, muchas de ellas están documentadas. Esto puede ser especialmente complicado en los países menos desarrollados, los cuales tienen un mercado creciente de ultraprocesados provenientes de países más ricos y que controlan el mercado alimenticio en muchos países. En el año 2000, la venta de ultraprocesados y bebidas azucaradas fue 1/3 en los países con menos ingresos comparados con los países más ricos. 15 años más tarde ya suponía la mitad. Es importante saber que ninguna de estas políticas o medidas va a ser la panacea. Implementadas en solitario pueden reducir algo el consumo de ultraprocesados, pero no harán cambios realmente profundos. Por ello es muy importante seguir una ruta establecida y crear políticas múltiples que se refuercen entre sí. Primero, medidas fiscales. Los impuestos han sido una política muy recurrente para desincentivar el consumo de ultraprocesados, como por ejemplo según la cantidad de azúcar del alimento en Reino Unido o en Sudáfrica. En México también se han hecho este tipo de medidas fiscales y se han visto efectivas. Las personas con menores ingresos sabemos que tienen más riesgo de sobrepeso y obesidad, además de sus consecuencias, y a su vez serían las que más se beneficiarían de este tipo de medidas fiscales. Otra medida propuesta e implementada por varios países son las etiquetas de advertencia. Hay literatura suficiente para asegurar que esta medida puede funcionar. De hecho, se ha usado durante décadas para reducir el consumo de tabaco y se ha comprobado como una de las regulaciones más costo efectivas. Estas etiquetas pueden hacer ver a la población qué alimentos son ultraprocesados y así prevenir su consumo. Algunos países que lo han implementado son Chile, Israel, México y Perú, entre otros. En Chile, por ejemplo, se ha hecho un modelo octogonal de etiquetado de advertencia en este sentido, indicando aquellos productos con alta densidad calórica, azúcares añadidos, grasas trans saturadas o exceso de sodio. Por cierto, Chile es de los países más avanzados en todo el mundo en cuanto a regulación para reducir el consumo de ultraprocesados, porque además de esta medida del etiquetado, han hecho varias más y funcionan de forma complementaria y sinérgica. Y otra de las medidas que se han implementado en Chile está relacionado con el marketing, sobre todo el marketing enfocado a los niños. La ley prohíbe el marketing de aquellos productos destinados a menores de 14 años o el marketing de estrategias promocionales que llamen la atención de los niños, como usar dibujitos animados o temáticas fantásticas, personajes de series infantiles o situaciones diarias de los niños, juguetes que se regalen, juegos interactivos. No es simplemente eliminar su publicidad televisiva. En otros países, como Reino Unido, también se están empezando a implementar. Otra medida importante son las políticas de alimentación escolar. La alimentación escolar, además de marcar los hábitos de los niños, puede ser la manera de dar una comida saludable a niños provenientes de familias más pobres. De hecho, ¿sabéis quién es uno de los mayores proveedores de alimentos para las escuelas en Estados Unidos? McDonald's. Otra medida son las campañas publicitarias, las cuales las han llevado a cabo muy pocos países, tanto para explicar las medidas como alertando de los riesgos de consumo de ultraprocesados. En general, son pocos los países que han implementado unas políticas rigurosas en este aspecto, y además sabemos que los efectos positivos no se verían a corto plazo, sino en por lo menos una década. La buena noticia es que conocemos herramientas que pueden ser útiles y tenemos ya evidencia de ello. La implementación de etiquetas alertando, medidas fiscales, campañas publicitarias, alimentación de colegios, restricciones sobre ciertos ultraprocesados, incentivar alimentos saludables. Ninguna de estas medidas por separado tendrá un efecto realmente diferenciador, pero juntas sí lo harán.
Otras crisis de salud pública como el tabaco, el alcohol, los opioides o el VIH, las infecciones de transmisión sexual o incluso el coronavirus han necesitado intervenciones tanto enfocadas al individuo como a toda la sociedad. La educación para abordar este problema hace énfasis en la responsabilidad individual, pero sabemos que esto, aunque puede ser útil, no es suficiente, lo cual no es sorprendente tampoco, porque de forma aislada tampoco ha sido suficiente para el problema del alcohol ni del tabaco. No podemos apelar a la responsabilidad individual cuando precisamente el 75% de los productos de la cadena alimentaria están enriquecidos con azúcares añadidos y cuando precisamente están creados para generar adicción y tener una alta palatabilidad. Simplemente no es realista. Por eso el tema del etiquetado que decíamos antes es útil, pero debe ir implementado y complementado con otras medidas. Seguro que has escuchado que la comida saludable es más cara. Pues efectivamente, en 2002 la comida saludable era casi el doble de cara que la comida ultraprocesada, y de hecho esta relación ha aumentado con los años. Medidas educativas no son solo el etiquetado, también son las campañas en colegios, la información pública, las guías elaboradas por el gobierno, y aunque estas medidas educativas son típicamente propuestas, ya sabemos que no funcionan bien por sí solas. En este sentido, los impuestos son necesarios. Algunas bebidas azucaradas tienen un impuesto del 10%, pero sabemos que probablemente para que los impuestos funcionen frente a sustancias hedónicas como son los ultraprocesados, pueda ser necesario al menos un impuesto del 20%. Antes hablábamos del precio de alimentos saludables. Los subsidios a estas fuentes de alimentación saludable también pueden ser útiles, y aunque esto no suele gustar a los economistas, mientras los ultraprocesados sean baratos y la comida real cara, la disminución de azúcares añadidos y ultraprocesados no ocurrirá. Estos subsidios también pueden venir directamente de los impuestos requeridos de los alimentos ultraprocesados, claro. La restricción del acceso también es importante. Si no tenemos acceso a los ultraprocesados, será más difícil que los consumamos. Por eso la necesidad de limitarlos en lugares como centros educativos o el trabajo. También se pueden promover cheques para gastarse exclusivamente en comida saludable. Para hacer frente al problema de los ultraprocesados es crucial disminuir la cantidad de azúcares añadidos y debe ser una prioridad de las autoridades con el fin de disminuir las enfermedades no transmisibles, cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares. La industria aportará argumentos en contra, claro, como que el azúcar está naturalmente presente en la fruta, aunque ya sabemos que la coca también, o que la FDA, la entidad reguladora, actualmente dice que el azúcar y la fructosa son seguros, pero esto puede cambiar con los años, igual que ha cambiado con las grasas saturadas al ir viendo su relación con problemas de la salud o con los nitratos, al mostrar su relación con el cáncer de colon, por ejemplo. Cuando se trata de hacer frente a problemas de salud pública, es necesaria la intervención tanto individual como poblacional. La inmensa presencia de ultraprocesados en la dieta es un problema real y que no para de crecer. Y ya tenemos evidencia de sus consecuencias. Espero que con este episodio te haya ayudado a ver este problema de una forma más multidisciplinar, de lo que conlleva y sobre todo de que, aunque no es fácil, sí existen medidas posibles para ayudar a abordarlo. Si te ha gustado, te invito a compartirlo con tus seres queridos y a seguir el canal para no perderte los siguientes. Te voy a dejar bibliografía interesante en la descripción del episodio. Para verme en otros sitios puedes seguirme en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter como @entiendetusalud y en YouTube como Entiende tu Salud. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.